Muy buenas, el día de hoy yo, Guillermo Cifuegos, les voy a hablar un poco sobre la identidad salvadoreña en los textos Patria Exacta, Poema de Amor y El Asco. Esto es un análisis intertextual. ¿Qué es un análisis intertextual? Se podrán preguntar. Pues como pueden ver, un análisis intertextual es el propio análisis del texto con un objeto de estudio con el fin de saber más sobre el contexto de este. Pero por otro lado también podemos tomar la definición de que es como un análisis que se hace entre dos o más textos con una misma temática, que bueno, en este caso sería Patria Exacta, Poema de Amor y El Asco. Y como sabemos comparten una misma temática, que está basada en un contexto muy similar. Este contexto pues viene a cabo o envolviendo a El Salvador. Ahora debemos saber o tener en claro qué es la identidad. Como pueden ver, la identidad es el conjunto de rasgos o características que tiene algo concepto, ya sea persona, cosa o en este caso una población que permite distinguirse de otras en un conjunto. Bueno, como les he dicho antes, pues vamos a hablar sobre la población salvadoreña en sí. No tanto solo la población, sino el patriotismo, todo lo que El Salvador representa en la obra Patria Exacta, Poema de Amor y El Asco. Ya por último, tenemos que tener en claro qué es un texto literario. Pues un texto literario se denomina aquel que contiene características propias de algún género literario, como puede ser la narrativa, poesía, teatro o incluso el ensayo. Es decir, aquel que predomina la función poética del lenguaje. Ya sé que lo he repetido muchas veces, pero analizaremos Patria Exacta de Oswaldo Escobar, Poema de Amor de Roque Dalton y El Asco de Horacio Moya. Bueno, primero tenemos que presentar un poco de la biografía de los autores para así pues conocer un poco más de su contexto, la generación que pertenecieron y pues lo relevante que sus vidas han tenido. Primero tenemos a Oswaldo Escobar, que como pueden ver en la diapositiva, es un poeta salvadoreño, nacido en Santa Ana, que en un principio empezó a escribir romanticismo, sin embargo, este desarrolló una obra más realista y social que puede causar un poco de controversia. Su poesía es un equilibrio de belleza lírica y compromiso con su tiempo histórico, debatido en el posmodernismo vanguardista. El romanticismo sin mencionar que el compromiso social y político. Y pues, como les he dicho, este es perteneciente a la generación del 44. Es, creo que queda de más decir de que la generación depende de la época que este autor ha vivido. En los últimos años de vida sufrió de cáncer de lengua, haciéndolo viajar mucho para mejor tratamiento. Eh, bueno, en sus trabajos podemos destacar los poemas de los ojos cerrados, Árbol de lucha y esperanza, Cristo América, Patria Exacta, que es el que vamos a analizar este día, entre otros. Bueno, ahora tenemos a Roque Dalton, un nombre bastante resonado en El Salvador y pues uno de los más conocidos de toda Centroamérica, un magnífico poeta en mi opinión. Bueno, poeta salvadoreño con estilo coloquial y socialmente comprometido. Fue partícipe de la renovación lírica de Latinoamérica de la década de los 60, graduado en el Externado San José en el año 1953. Este personaje, pues, no es mucho que se pueda, bueno, hay muchísimo que se puede hablar de él, pero en sí los datos importantes sería de que desde muy corta edad este fue reconocido como un talento juvenil cuando se habla de la poesía hispanoamericana. Bueno, y este es perteneciente a la generación comprometida, sin lugar a duda uno de los escritores más conocidos de Centroamérica, como se los he dicho antes. Todo un personaje. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Horacio Moya, el único escritor de esta lista que no es salvadoreño, sino que como podemos ver es de nuestros vecinos, es un escritor hondureño nacido en Tegucigalpa en el año 1957.
a pesar de no ser salvadoreño, pues este se crió aquí, en El Salvador, pues pasó muchísimos años en El Salvador, desde su edad de 4 años, me parece. Luego podemos ver que en la Ciudad de México ejerció periodismo durante 12 años. En 1979 este fue exiliado a El Salvador debido a una difícil situación política y social. Luego de esto tuvo estadía en Toronto, Canadá. Este es perteneciente a la generación del cinismo. Es el escritor de El Asco, que esa era una de las obras o escritos que vamos a analizar este día. Bueno, vamos a tener como varios aspectos en cuenta para analizar. Pues el primero de estos será el sentimiento del patriotismo. Sentimiento del patriotismo. Lo que podemos encontrar en Patria Exacta. Dentro del poema, el autor no trata de esconder ni de controlar su punto de vista ni su opinión sobre el orgulloso de ser salvadoreño. Esto lo podemos concluir de los siguientes fragmentos. Y bueno, ahí encontramos los fragmentos, procederé a leérselos. Dice, sin embargo, fuerte, porque otro pueblo ya se habría muerto. Digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza. Bueno, una recomendación que hacerles es que lean Patria Exacta, está muy bello ese poema, en el cual este autor, pues Osvaldo, está del lado del pueblo y como en contra de los altos mandos. Bueno, también tenemos ese, que bajo la sombra del Salvador del mundo se mira el rostro de los explotadores, sus grandes residencias con ventanas que cantan, la noche iluminada para besar en Cadillac a una muchacha rubia. Bueno, ahí como pueden ver en la diapositiva también se puede observar claramente cómo están en desacuerdo con los políticos y los altos mandos de este país, como se los he mencionado antes. Este está como a favor del pueblo, por decirlo así. Simplemente en su poema deja en claro de que a pesar de que él es orgulloso de ser salvadoreño, pues los salvadoreños son un pueblo que vivimos tras las mentiras de los altos mandos y pues los malos gobiernos llenos de corrupción. Luego el sentimiento de patriotismo en el poema de amor. Bueno, en un principio no es tan claro que muestra un sentimiento de patriotismo, la verdad. Esto lo digo ya que, bueno, empieza a hablar sobre los salvadoreños, sobre lo que normalmente se piensa de esto, de nosotros, pues. Y bueno, solo se puede decirle que no son cosas tan agradables, pero tampoco podemos negarlas, ya que muchas de estas pueden ser ciertas, claro, sin generalizar nada. Bueno, en los párrafos, no párrafos, sino donde me basé para poder llegar a esta conclusión, es que los que llorarán borrachos del himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Y pues el último de los últimos versos que tiene este poema, mis compatriotas, mis hermanos. Esto pues deja muy en claro de que él está orgulloso de ser salvadoreño sin importar lo que los demás digan, sin importar de que digan que son latinos o los primeros en sacar el cuchillo, como dicen ahí. Luego el sentimiento de patriotismo en El Asco. En la novela se hacen varias referencias hacia que hacia qué hacen los orgullosos los salvadoreños. Esto lo podemos observar en los siguientes casos. Bueno, y ahí encontramos las citas. La primera es que beben esta cochinada con orgullo, y no con cualquier orgullo, sino con orgullo de nacionalidad. Bueno, ahí está haciendo referencia a la Pilsner, que es una bebida nacional, por decirlo así, una bebida que se hace aquí. Y pues, si el que ve este video es salvadoreño, pues sabrá de que la Pilsner es como la bebida que más se consume cuando se habla de cerveza, claro. Y luego, solo el hambre y la ignorancia pueden explicar que estos sujetos consideren a las pupusas como su plato nacional.
Esto la verdad es que puede herir a cualquier salvadoreño, así como se puede ofender de que, puya, cómo se está metiendo con las pupusas. Sin embargo, tenemos que recordarle que, pues, es básicamente su opinión. No todos podemos coincidir con las opiniones. El sentimiento patriotismo pues está ahí reflejado de que los salvadoreños, como dice, beben con orgullo y comen con orgullo las pupusas y la pilsner. Sin embargo, el autor como que no se siente orgulloso de eso, sino de que pues él alejado de eso. Bueno, luego tenemos las manifestaciones de violencia, que será el segundo punto que vamos a tomar ahora. Bueno, manifestaciones de violencia en patria exacta. Se pueden encontrar muchísimos casos en Patria Exacta, tanto en Patria Exacta como El Asco, como Poema de Amor, ya que la violencia se puede decir que está en toda nuestra historia. Y bueno, algunas citas que he tomado serían: un río de dolor que va en camisa y puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres. La verdad es que palabras fuertes, pero no son mentiras. Luego tenemos a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte, que bueno, esta frase no es como que, o sea, se podría tomar como violencia o no. Depende del punto de vista del que lo esté leyendo. En mi punto de vista, pues sí, pues corazón hasta la muerte, la verdad es que sí me da como un aire de violencia, pues. Y bueno, muchas de estas manifestaciones se encuentran con el uso de figuras literarias o cada persona puede sacar sus propias conclusiones, como lo he dicho antes. Luego tenemos las manifestaciones de violencia en el poema de amor. En este poema, bueno, en los tres, como lo he dicho antes, se encuentran muchísimas manifestaciones de violencia, creo que es el que más se encuentra. Pues aquí las citas que he tomado son las siguientes: los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera, los reyes de la página roja, que bueno, esto de la página roja hace referencia al lugar donde ponen a la gente buscada, por decirlo así, criminales. Entonces, al decir los reyes de la página roja, pues dice que básicamente los que están en la cima de los criminales. Y luego los primeros que sacan el cuchillo. Bueno, este se explica solo. Cualquier salvadoreño no es alguien como que se deje, por decirlo así. Entonces, los primeros en atacar. El autor solo habla de lo que piensa cuando se menciona a un salvadoreño. Aún así, él toma un tono de compañerismo con el pueblo. Él se siente identificado con el pueblo y está orgulloso de ser un salvadoreño. Y por último, de las manifestaciones de violencia, tenemos a el asco. Bueno, el asco, las manifestaciones de violencia son muy explícitas, se ven muy claramente, en las cuales se da a conocer las razones por las cuales el protagonista tiene miedo y ansiedad cuando se encuentra en el país. Esto lo pongo ya que hay una parte de la obra donde a él le da miedo estar solo, incluso estando dentro de un auto que supuestamente es seguro. A él le da miedo de que venga alguien y lo mate por puro placer. Bueno, aquí encontramos: el maleante la mata por puro placer frente a las niñas. Un maleante que no roba nada, solo quiere matar. Luego, unos patanes que, de no haber sido desarmados en la aduana, estoy seguro que hubieran armado una carnicería a machetazos en el interior de la nave. Es interesante, pues, esta cita, ya que él simplemente se está guiando por, claro, que estas personas eran salvadoreñas y su forma de vestir. Bueno, el protagonista se encuentra sorprendido por los hechos ocurridos. Esto lo pongo más por lo del maleante que mató por puro placer. Bueno, el tercer punto que vamos a tocar de los cuatro sería los modos de trabajo de vida. Modos de trabajo de vida en Patria Exacta. En Patria Exacta los modos de trabajo abundan, ya sea para criticarlos o simplemente hacerles mención. Bueno, cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo, cada ministro del gobierno democrático es un demagogo. Y bueno, ahí se encuentran las otras dos citas, tampoco es que simplemente voy a leer todo.
Bueno, esto básicamente hace referencia a lo mismo que les dije antes, que de Patria Exacta, de que el autor está del lado del pueblo y atacando a los altos mandos. Pues hay gerentes de compañías, es un pirata a sueldo, o sea, es decir, ladrones, hipócritas, corruptos. Luego el modo de trabajo de Poema de Amor, pues este desde el inicio empieza hablando sobre los modos de trabajo en El Salvador, que básicamente nos describe como los que ampliaron el canal de Panamá, los que repararon la flota del Pacífico en las bases del California, los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Pues este trata de hacer énfasis en el buen trabajo del salvadoreño, ya que como es conocido en muchísimos países la mano de obra salvadoreña, a pesar de ser muy barata, la verdad, pues también es bastante buena y confiable. Y por último, en los modos de trabajo tenemos a El Asco. En la novela El Asco se habla de muchos trabajos, ya sea para degradarlos o simplemente para hacerles mención. Entre estos podemos ver, es un negocio produzca cada vez más copias de llaves. Bueno, esto lo habla porque su hermano pues trabaja de eso, de hacer copias de llaves, y simplemente lo está degradando, diciendo de que es un perdedor porque simplemente lo que hace es duplicar llaves. Luego, los médicos son la gente más corrompida que he encontrado en este país. Pues aquí habla de que los médicos también están corruptos en el país. Bueno, sinceramente, en el asco se mira como todo está corrupto o todo es malo o se mira simplemente los puntos malos del país, pero dice que los médicos están corruptos por simplemente quererle cobrar más y como exagerar su enfermedad. Quién sabe si eso fuera verdad o si simplemente es el punto de vista de el protagonista, no el escritor. Bueno, ya por último tenemos la migración como fenómeno de la problemática. La migración como fenómeno de la problemática, en Patria Exacta. En Patria Exacta no se encuentra ninguna señal de migración tan claramente. Sin embargo, se pueden observar algunas de las causas por las que ésta se da. Bueno, pues no se ve como, o no se habla de la migración, pues, en Patria Exacta, o no tan claramente. Bueno, y las citas, pues, un río de olor que va en camisa y puño de ladrones, que básicamente hace referencia a que la gente suele migrar por la violencia que tiene el país. Y así marcha y camina la mentira, que también hace referencia a que la gente se suele ir del país por simplemente la corrupción que existe en este y que muchas personas consideran de que no se puede prosperar aquí. Luego tenemos la migración en Poema de Amor. En Poema de Amor de Roque Dalton se encuentran muchas referencias de migración, sin embargo, no tanto como la razón de la problemática. Pues básicamente se habla de la migración, como pueden ver en las citas. Los que se pudieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Que bueno, eso se explica solo a personas salvadoreñas de que viajaron a otros países y bueno, están en la cárcel por simplemente buscar mejores oportunidades o por el simple hecho de tener hambre y no poder encontrar ninguna oportunidad, y los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera. Bueno, esto se explica solo, creo yo. Y por último, la migración en el asco. En la novela sí se toca el tema de la migración, sin embargo, esta simplemente es mencionada a la ligera. No se hace tanto énfasis en la novela en sí. Y como pueden ver en los ejemplos que he puesto, es sombrerudos y las regordetas que vienen de Estados Unidos cargados de cajas repletas de los chunches más inusitados. Esto básicamente hace referencia como cuando viene alguien de Estados Unidos y que las personas de este país simplemente están ansiosos de recibir, como dice ahí, los chunches, los volados que estas personas traen. Y después llegaron a Montreal
miles de tipos siniestros y estúpidos nacidos también en este país llegaron huyendo de la guerra. Bueno, el contexto histórico del escritor básicamente se trata, bueno, él vivió la guerra de El Salvador, entonces, como se sabe, pues muchas personas huyeron de la guerra, ya sea a Estados Unidos o en este caso Canadá, y pues claro, muchos otros países. Bueno, y ya finalizando con todo, tenemos mis conclusiones. Sinceramente, lo primero que quiero decir es que los textos de verdad dejan pensando un rato, en especial el asco, ya que con el asco uno se pone a reformar todo lo que este escritor dice ahí, lo que el protagonista está afirmando, que a mi parecer, por lo menos en el asco, pues este generaliza, es lo que hace, generaliza y exagera las cosas. Bueno, pero las conclusiones en general es, bueno, puedo concluir que en los tres escritos se trata la misma situación con un contexto idéntico. Sin embargo, se puede ver reflejados los diferentes puntos de vista que se puede tener ante una misma situación. Con esto, bueno, creo que se explica solo, de que yo creo de que cada quien puede tener su opinión o cada quien puede vivir las cosas de una manera diferente, aunque el contexto en general sea igual, porque estos escritores pues relativamente son de la misma época. Luego, donde uno puede ver fracaso, otro puede ver enseñanza. Donde uno puede ver porquería de país, otro puede ver lo que en realidad significa pertenecer a un grupo de personas por medio de creencias y estar orgulloso de ello. Bueno, pues cada quien puede escoger, por decirlo así, sus gustos o simplemente con lo que estar cómodo, ya que podemos, como decía Roque Dalton, podemos ser ladrones o simplemente los que sacan el cuchillo antes, pero sí, digo, sin embargo, pues muchos estamos orgullosos de ser pertenecientes de este grupo de que llamamos salvadoreños. Bueno, también se puede concluir la importancia del contexto en un poema o una novela para así poder entender al autor completamente, compartiendo los mismos sentimientos. Ya que, claro, no podemos estar a la par de los autores cuando escribieron esto o de dónde se inspiraron. Sin embargo, al nosotros conocer un poco el contexto, podemos apreciar un poco más los escritos, ya que podemos obtener todo lo que el autor quiso transmitir en esos papeles, o bueno, hoy en día, en estas máquinas. Y me temo de que eso ha sido todo, pues muchas gracias por escucharme. Adiós.